Hola congregación, sean bienvenidos al canal Reverendo Susto, donde los amantes de las historias oscuras y tenebrosas nos reunimos para darle gusto al susto. La historia de hoy puede que sea algo difícil para algunos miembros de la congregación, y se llama El Gato Negro. Relativamente a las más extrañas y sin embargo más familiares historias que voy a extender por escrito, no espero ni solicito el crédito. Verdaderamente sería insensato esperarlo en un caso en que mis sentidos arrojan su propio testimonio. Sin embargo, yo no estoy loco, y ciertamente no es un sueño. Pero mañana muero, y hoy quería aliviar mi alma. Mi designio inmediato es presentar ante el mundo, clara, breve y sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos. Por sus consecuencias, estos acontecimientos me han aterrorizado, me han torturado, me han anonadado. Con todo, yo no trataré más que aclararlos. Para mí no han presentado quizás más que horror. A muchas personas parecerán menos terribles que estrambóticos. Quizás, más tarde, se encontrará una inteligencia que reducirá mi fantasma a su estado natural. Una inteligencia más calmada, más lógica y sobre todo menos excitable que la mía, que no encontrará en las circunstancias que relato con terror más que una sucesión de causas y de efectos muy naturales. En mi infancia, había sido conocido por la docilidad y humanidad de mi carácter. Mi ternura de corazón era tan extrema que había hecho de mí el juguete de mis camaradas. Tenía frenesí, particularmente por los animales, y mis parientes me habían permitido poseer una gran variedad de favoritos. Pasaba con ellos casi todo el tiempo y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o acariciaba. Esta particularidad de mi carácter aumentó con los años y cuando llegué a ser hombre, vino a integrar uno de los principales motivos de placer. Para los que han mostrado afecto a un perro fiel e inteligente, no tengo necesidad de explicar la naturaleza o la intensidad del goce que esto puede proporcionar. Hay en el desinteresado amor de un animal, en su abnegación, alguna cosa que va directamente al corazón del que ha tenido frecuentemente la ocasión de experimentar la humilde amistad y la fidelidad de la envoltura del hombre natural. Me casé joven y fui dichoso con encontrar en mi mujer una disposición simpática a la mía. Observando mi afección por estos favoritos domésticos, no perdió ocasión alguna en proporcionarme los de la especie más agradable. Teníamos pájaros, un pez dorado, un perro bellísimo, conejos, un pequeño mono y un gato. Este último animal era notablemente robusto y hermoso, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Refiriéndose a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo no era poco supersticiosa, hacía frecuentes alusiones a la antigua creencia popular que miraba en todos los gatos negros brujas disfrazadas. No significa esto que ella hablara siempre seriamente sobre este punto, y si yo lo menciono, es sencillamente porque me viene a la memoria en este momento. Plutón. Este era el nombre del gato. Era mi favorito, mi camarada. Yo le daba de comer y él me seguía por la casa a donde quiera que fuese. Esto me tenía tan sin cuidado que llegué a permitirle que me acompañara por las calles. Nuestra amistad subsistió así muchos años, durante los cuales el total de mi carácter, por obra del demonio de mi debilidad, me avergüenzo de confesarlo, sufrió una alteración radicalmente mala.
Me hice de día en día más callado, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los otros. Me permití emplear un lenguaje brutal con mi mujer. Con el tiempo la denigré con violencias personales. Mis pobres favoritos naturalmente debieron sentir el cambio de mi carácter. No solamente los abandoné, sino que los maltrataba. En cuanto a Plutón, todavía tenía para él una consideración suficiente que me impedía pegarle, mientras que no me daba escrúpulos de maltratar a los conejos, al mono y aún al perro, cuando por acaso o por cariño se encontraba en mi camino. Mi mal me invadía cada vez más, porque el mal es comparable al alcohol, y con el tiempo Plutón mismo, que mientras tanto envejecía y que naturalmente se iba haciendo un poco antipático, Plutón mismo empezó a conocer los efectos de mi carácter malvado. Una noche que yo entraba en casa muy ebrio, saliendo de una de mis habituales tabernas de barrio, imaginé que el gato evitaba mi vista. Lo agarré, mas él, espantado de mi violencia, me hizo en una mano con sus dientes una herida muy leve. Mi alma original parecía que abandonaba mi cuerpo, y una rabia superdiabólica, saturada de ginebra, penetró en cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco una navaja pequeña. La abrí, agarré al pobre animal por la garganta y deliberadamente le hice saltar un ojo de su órbita. Me avergüenzo, me abrazo, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando mi razón volvió con la mañana, cuando se hubieron disipado los vapores de mi borrachera nocturna, experimenté una sensación mitad horror, mitad remordimiento, por el crimen de que me había hecho culpable. Pero era todo a lo más un débil y ambiguo sentimiento, y el alma no sufrió las heridas. Me sumí en los excesos y bien pronto ahogué en vino todo recuerdo de mi acción. Entretanto, el gato sanó lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es verdad, un aspecto horroroso, pero en adelante no parecía sufrir. Iba y venía por la casa, según su costumbre, pero como llegara a verme, huía de mi aproximación con horror extremo. Me restaba lo bastante de mi antiguo corazón para sentirme afligido por esta antipatía evidente de parte de un ser que tanto me había amado otras veces. Pero este sentimiento dio bien pronto lugar a la irritación. Y entonces apareció como para mi final o irrevocable caída el espíritu de la perversidad. De este espíritu, la filosofía no da cuenta alguna. Con todo, tan seguro como existe mi alma, yo creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de las indivisibles primeras facultades o sentimientos que dan la dirección al carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido 100 veces cometiendo una acción sucia o vil, por la sola razón que él sabía que no la debía cometer? No tenemos una perpetua inclinación, no obstante la excelencia de nuestro juicio, a violar lo que es ley, simplemente porque comprendemos que es ley. Este espíritu de perversidad, repito, llegó a causar mi ruina completa. Es ese deseo ardiente, insondable del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, quien me impulsaba a continuar y últimamente a indisponer el suplicio que había impuesto al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, le puse un nudo corredizo alrededor del cuello y lo ahorqué de una rama de un árbol. Lo ahorqué arrasados en lágrimas mis ojos, con el más amargo remordimiento en el corazón. Lo ahorqué porque yo sabía que él me había amado y porque sentía que no me hubiese dado ningún motivo de cólera.
Lo ahorqué porque sabía que haciéndolo, así cometía un pecado mortal que comprometía mi alma inmortal, al punto de colocarla, si tal cosa es posible, fuera de la misericordia infinita del Dios misericordioso. En la noche que siguió al día en que fue concebida esta cruel acción, fui despertado a los gritos de fuego. Las cortinas de mi lecho estaban convertidas en llamas. Toda la casa estaba ardiendo. No sin gran dificultad escapamos del incendio mi mujer, un criado y yo. La destrucción fue completa, fue absorbida toda mi fortuna, y entonces me entregué a la desesperación. No pretendo establecer una relación de la causa y efecto entre la atrocidad y el desastre. Estoy muy por encima de esta debilidad, mas doy cuenta de una cadena de hechos y no quiero descuidar ni un solo eslabón. El día que siguió al incendio, visité las ruinas. Los muros habían caído a tierra, exceptuando uno solo. Y esta sola excepción se encontró ser un tabique interior poco sólido, situado casi en la mitad de la casa y contra el cual se apoyaba la cabecera de mi lecho. La fábrica había aquí resistido en gran parte de la acción del fuego, cosa que yo atribuía a que recientemente se había renovado. Alrededor de este muro, una multitud estaba apiñada y muchas personas parecían examinar una porción particular con minuciosa y viva atención. Las palabras extraño, singular y otras expresiones semejantes excitaron mi curiosidad. Me aproximé y vi semejante a un bajo relieve, esculpido sobre baja superficie, la figura de un gato gigantesco. La imagen estaba copiada con una exactitud verdaderamente maravillosa. Había una cuerda alrededor del cuello del animal. Enseguida de ver esta aparición, porque yo no podía menos de considerar esto como una aparición, mi asombro y mi temor fueron extraordinarios. Pero al fin, la reflexión vino en mi ayuda. Recordé que el gato había sido ahorcado en un jardín adyacente a la casa. A los gritos de alarma, el jardín habría sido inmediatamente invadido por la multitud, y el animal debió haber sido descolgado del árbol por alguno y arrojado en mi cuarto a través de una ventana abierta. Esto, sin duda, había sido hecho con el fin de despertarme. La caída de los otros muros había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal de este muro, combinada con las llamas y el amoníaco del cadáver, habrían obrado la imagen, tal cual yo la veía. Aunque yo satisfice así a mi razón prontamente, no tan rápidamente a mi conciencia. Relativamente al suceso sorprendente que acabo de contar, obró sobre mi imaginación una impresión profunda. Durante muchos meses no pude librarme de la sombra del gato, y durante este periodo envolvió a mi alma un semisentimiento que parecía ser, pero que no era, el remordimiento mismo. Llegué hasta llorar la pérdida del animal y buscar alrededor mío en los tugurios miserables que tanto frecuentaba habitualmente otro favorito de la misma especie y de una figura parecida que le supliera. Una noche estaba sentado medio aturdido en una cantina más que infame. Fue repentinamente atraída mi atención hacia un objeto negro que reposaba en lo alto de uno de sus inmensos barriles de ginebra y ron, que componían el principal mobiliario de la sala. Hacía algunos momentos que miraba lo alto de este barril, y lo que me sorprendía era no haber notado desde antes el objeto colocado encima. Me aproximé, tocándole con la mano. Era un gato negro, un enorme gato, al menos tan grande como Plutón.
igual a él en todo, excepto en una cosa. Plutón no tenía ni un pelo blanco en todo el cuerpo. Al par que éste tenía una salpicadura larga y blanca, más de una forma indecisa que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas le hube tocado cuando se levantó súbitamente. Emitió en ronco y continuado ronroneo. Se frotó contra mi mano y pareció encantado de mi atención. Era, pues, el verdadero animal que yo buscaba. Enseguida, propuse al dueño de la taberna comprarlo, pero éste no se dio por entendido. No le conocía, no le había visto nunca, hasta aquel momento. Continué mis caricias y cuando me preparaba a volver a mi casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Le permití hacerlo, bajándome de cuando en cuando y acariciándole al ir andando. Cuando llegó a mi casa, se encontró como en la suya y llegó a ser enseguida gran amigo de mi mujer. Por mi parte, bien pronto sentí nacer la antipatía contra él. Era casualmente lo contrario que yo había esperado. Pero no sé ni cómo ni por qué sucedió esto. Su evidente ternura me disgustaba, fatigándome casi. Lentamente, estos sentimientos de disgusto y fastidio llegaron hasta la amargura del odio. Evitaba su presencia y una especie de sensación de vergüenza y el recuerdo de mi primer acto de crueldad me impidieron maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegar al gato o golpearle violentamente. Llegué a tomarle un indecible horror y a huir silenciosamente de su odiosa presencia, como de la peste. Lo que aumentó, sin duda, mi odio contra el animal fue el descubrimiento que hice en la mañana después de haberlo traído a casa, que como Plutón, él también había sido privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia no contribuyó más que a hacerle aún más querido a mi mujer, que como ya he dicho, poseía en alto grado esta ternura de sentimiento que había sido mi rasgo característico y el manantial frecuente de mis más sencillos y puros placeres. Sin embargo, el cariño del gato para conmigo parecía acrecentarse en razón directa de mi aversión contra él. Seguía mis pasos con una tenacidad que sería difícil hacer comprender al lector. Cada vez que me sentaba, él se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas cubriéndome de sus caricias horrorosas. Si me levantaba para andar, él se metía entre mis piernas y casi me dejaba caer al suelo. O bien, introduciendo sus largas y agudas garras en mis vestidos, trepaba de esta manera hasta mi pecho. En estos momentos, aunque yo deseaba matarle de un golpe, me detenía. En parte por el recuerdo de mi primer crimen, pero principalmente, debo confesarlo, por un verdadero terror que me causaba el animal. Este terror no era positivamente el terror de un mal físico, y sin embargo, me sería muy difícil definirlo de otra manera. Estoy casi avergonzado de confesarlo. Sí, aún en este lugar de criminales. Casi me avergüenzo al confesar que el terror y el horror que me inspiraba el animal se habían aumentado por unas de las más grandes quimeras que es posible concebir. Mi mujer había llamado mi atención más de una vez sobre el carácter de la mancha blanca de que he hablado y constituía la única diferencia visible entre el nuevo animal y el que yo había matado. El lector recordará sin duda que esta marca, aunque grande, estaba primitivamente indefinida en su forma. Pero, lentamente, por grados imperceptibles, y que mi razón se esforzó largo tiempo en considerar como imaginarios, había tomado a la larga una rigurosa precisión de contorno. Era, pues,
la imagen de un objeto que me hace estremecer al nombrarlo. Era lo que sobre todo me hacía tener al monstruo horror y repugnancia, y que me habría impulsado a liberarme de él si me hubiera atrevido. Era, pues, como digo, la imagen de una cosa horrorosa y siniestra. La imagen de la horca. Oh, lúgubre y terrible máquina, máquina del horror y del crimen, de agonía y de muerte. Y he aquí que yo era un miserable, más allá de la miseria posible de la humanidad. Una bestia bruta, de la cual yo había con desprecio destruido al hermano. Una bestia bruta, creando para mí, hombre formado a la imagen del Dios Altísimo. Un tan grande e intolerable infortunio. ¡Ay! Yo no conocía el descanso del reposo, ni de día ni de noche. Durante el día, el animal no me dejaba ni un instante, y en la noche, a cada momento, cuando salía de mis sueños llenos de angustia indefinible, era para sentir el tibio aliento de la alimaña sobre mi rostro, y su inmenso peso, encarnación de una pesadilla que yo era impotente para sacudir, posada eternamente sobre mi corazón. Bajo la presión de tormentos semejantes, lo poco de bueno que restaba en mí sucumbió. Pensamientos malvados vinieron a ser mis íntimos, los más sombríos y malvados de mis pensamientos. La tristeza de mi humor habitual acrecentó hasta odiar todas las cosas y toda la humanidad, y sin embargo, mi mujer nunca se quejaba. Ay, era mi sufredolores ordinario, la más paciente víctima de mis repentinas, frecuentes e indomables erupciones de una furia a la cual me abandonaba ciegamente. Un día me acompañó, para un quehacer doméstico, al sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos obligaba a habitar. El gato me seguía por los rígidos escalones de la escalera y habiéndome tirado de cabeza, me exasperó hasta la demencia. Levantando el hacha y olvidando en mi furor el temor inocente que hasta entonces había retenido mi mano, dirigí al animal un golpe que hubiera sido mortal si le hubiese alcanzado, como deseaba. Pero el golpe fue detenido por la mano de mi mujer. Esta intervención me produjo una rabia más que diabólica. Despejé mi brazo del obstáculo y le hundí mi hacha en el cráneo. Cayó al instante, muerta, sin exhalar un gemido. Terminado este horrible asesinato, me puse inmediata y muy deliberadamente a tratar de esconder el cuerpo. Comprendí que no podía hacerle desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el peligro de ser observado por los vecinos. Muchos proyectos se cruzaron en mi mente. Pensé un momento en dividir el cadáver en pequeños pedazos y destruirlos por el fuego. Resolví después cavar una fosa en el suelo de la bóveda. Luego, imaginé arrojarlo al pozo del patio. Más tarde, meterlo en un cajón, como mercancía, en las formas usadas y encargar a un mandadero lo llevara fuera de la casa. Finalmente, me detuve ante una excusa que consideré como la mejor de todas. Determiné emparedarla en el sótano, como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano parecía muy bien dispuesto para semejante designio. Los muros estaban construidos descuidadamente y hacía poco habían sido cubiertos, en toda su extensión, de una masa de mezcla que la humedad había impedido endurecer. Además, en uno de los muros había un bulto causado por una falsa chimenea o especie de hogar que había sido tapado
y fabricado en el mismo género que el resto del sótano. No dudé que sería más fácil quitar los ladrillos de este sitio, introducir el cuerpo y emparedarlo del mismo modo, de manera que ningún ojo humano pudiera imaginar nada sospechoso. Y no fui engañado en mi cálculo. Con la ayuda de una palanca quité facilísimamente los ladrillos y, habiendo aplicado cuidadosamente el cuerpo contra el muro interior, lo sostuve en esta postura hasta que restableciera, sin gran trabajo, toda la fábrica en su primitivo estado. Habiéndome procurado una mezcla de cal y arena con todas las precauciones imaginables, preparé una masa, una blanqueadura que no podía distinguirse de la antigua, y cubrí con ella escrupulosamente el nuevo tabique. El muro no presentaba la más ligera señal de renovación. Quité todos los escombros con el esmero más prolijo y expurgué el suelo, por decirlo así. Miré triunfalmente alrededor mío y me dije: aquí a lo menos mi trabajo no ha sido perdido. Mi primer pensamiento fue buscar al animal que había sido causa de desgracia tan grande, porque yo al fin había resuelto darle muerte. Si hubiera podido encontrarle en aquel momento, su destino estaba cumplido. Pero parecía que el artificioso animal se había alarmado por la violencia de mi acción reciente y tenía cuidado de no presentarse en mi actual estado de humor. Es imposible describir o imaginar la profunda, la feliz sensación de consuelo que la ausencia del detestable animal obraba en mi corazón. No se presentó en toda la noche. Y así, esta fue la primera buena noche, desde su entrada en la casa, en que yo dormí tranquila y profundamente. Sí, dormí como un bienaventurado con el peso del crimen sobre el alma. Pasaron el segundo y el tercer día, y sin embargo, no vino mi verdugo. Una vez más respiré como hombre libre. El monstruo, en su terror, había abandonado para siempre aquellos lugares. No lo volvería a ver. Mi dicha era suprema. La criminalidad de mi tenebrosa acción no me inquietaba mucho. Se había abierto una especie de expediente, el cual se había dado enseguida por satisfecha. Una indagación se había ordenado también, pero naturalmente nada podía descubrirse. Al cuarto día después del asesinato, una porción de agentes de policía se presentaron inesperadamente en la casa, y se procedió de nuevo a una exquisita investigación de lugares. Confiando, sin embargo, en la impenetrabilidad del escondrijo, no experimenté ninguna turbación. Los oficiales me hicieron acompañarlos en la pesquisa. No dejaron de ver ni un rincón, ni un ángulo. Por fin, por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. Mi corazón palpitaba pacíficamente, como el de un hombre que duerme en la inocencia. Recorrí de punta a punta el sótano, crucé mis brazos sobre mi pecho y me pasé descuidadamente de un lado a otro. La justicia estaba plenamente satisfecha y se preparaba a marchar. La alegría de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimida. Me quemaba el deseo de decir una palabra, solo una palabra en señal de triunfo, y hacer duplicadamente palpable la convicción acerca de mi inocencia. «Caballeros», dije al fin, cuando la gente subía a la escalera, «estoy satisfecho por haber desvanecido sus sospechas. Les deseo a todos buena salud y un poco más de cortesía. Sea dicho de paso, caballeros, vean aquí una casa singularmente bien construida.
En mi rabioso deseo de decir alguna cosa con aire deliberado, entendía apenas lo que hablaba. Yo puedo asegurar que esta es una casa admirablemente construida. Estos muros... ¿Se van a marchar, caballeros? Estos muros están fabricados sólidamente. Y aquí, por una fanfarronada frenética, golpeé fuertemente con un bastón que tenía en la mano, justamente sobre la pared del tabique, detrás del cual estaba el cadáver de la esposa de mi corazón. ¡Ah! Que al menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas el eco de mis golpes turbaron el silencio, cuando una voz me respondió del fondo de la tumba. Un lamento primero, velado y entrecortado como el sollozo de un niño. Luego, enseguida inflamándose en un grito prolongado, sonoro y continuo. Anormal y antihumano. Un aullido. Un alarido mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede salir del infierno. Horrible armonía brotando a la vez de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios regocijándose en su condenación. Contarles mis pensamientos sería insensato. Me sentí desfallecer y caí tambaleando contra el muro opuesto. Durante un momento, los agentes colocados sobre los escalones quedaron inmóviles, estupefactos por el terror. Un instante después, una docena de brazos robustos caían demoledores sobre la pared que vino a tierra de un golpe. El cuerpo, ya muy destrozado y cubierto de sangre cuajada, estaba derecho ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y el ojo único despidiendo fuego, estaba colocada la abominable bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz acusadora me había entregado al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba con mi infortunada víctima. Perturbadora, pero una gran historia del autor Edgar Allan Poe. Si podemos aprender algo de esta historia, cuídense del alcoholismo, amigos. Busquen ayuda si la necesitan lo más pronto posible, porque esa enfermedad es un monstruo de verdad. Espero les haya gustado esta historia. Si llegaron hasta aquí, dejen un emoji de gatito enojado en los comentarios, junto a su opinión del personaje principal de esta historia. Y no olviden suscribirse para más historias. Hasta la próxima.